Buenas noches, profesor. Yo soy el que me repito todas sus clases. Sí, no, básicamente le cuento para que sepa ahora. Me cambié de sección. Ya por motivos laborales me cambié de sección. Como antes estaba de vacaciones, como trabajo en el ámbito educativo, ¿Ya? entonces quizás a lo mejor, bueno, yo ahora tengo el tiempo y básicamente la clase ayer estuvo genial, así, a mí me encanta, así que yo disfruto mucho de las clases, o sea, así que Ya. eso, profe. Para contarle que me cambié de sección, por si acaso hay algún trabajo, vi que había un trabajo ahí, no sé si va a ser grupal o no, o en dupla, que igual me parece interesante cómo abordarlo en dupla, pero ojo que esto es de mi percepción. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se crean buenos diálogos. Mm. Ese ejemplo no viene como desde de una mirada sesgada, Ujú. se crea, invita a la reflexión, de una Sí, mirada no tan unipersonal. No sé si usted me eh, entiende. esa es la idea. Sí. Claro, eh, así que eso, profesor. Van llegando ya los compañeros, así que eso, un abrazo, ¿ah? ok, igual. Listo, que esté muy bien. Hola, profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Angélica. Angélica, Raquel, Claudia, Soledad, Fernando, Catherine, Maritza. Hola, buenas Dice cómo. tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, Mucha lluvia desde Concepción. de Concepción, Sí, está lloviendo harto por acá. sí. No me gusta la lluvia. A mí tampoco, pero es necesaria. Sí, pues, es necesario. Ujú. Sí. Estaba con la duda porque alguien entró antes que yo a la sesión. Aprendí una cosa. Alguien entró y salió de nuevo, no sé por qué, puede haber tenido algún problema, y el Zoom grabó ese pedacito de clase y me lo envió como que ya está grabada la clase. Entonces dije, qué raro. Alguien entró un poquito y se grabó y después no entraba nadie. Entonces pensé que eso podría haber afectado el hecho que ustedes pudieran ver el link. A ver, aquí veo el link que está. Carla Andrea. Ya. Em, mensaje no. Carla. Claro, ahí dice la grabación en la nube. Ya está disponible, como 2 segundos. Ok. Em, bueno, yo. Profesor, ¿Sí? profesor, tengo una pregunta. Ujú. Us- Me llegó un mensajito a la página de web en el cual me explicaba de que usted había puesto algo en el foro y que había que escribir o escribir algo para ver si sabíamos cómo ocupar el foro. Claro, Eso. claro. ¿Y pudiste ver algo? ¿No? ¿Nada? No pude escribir por razones laborales, no por inquietud intelectual, No, pero está bien. Pero mira, así yo veo el sitio. Yo lo veo así. materiales. Entonces aquí en Profesor, pero materiales, aquí hay una que- presentación de estudiantes, dice, pincho acá, y esto es un foro. Entonces aquí yo puse mi presentación. Aquí está. Pincho ahí está mi presentación. Se supone que ustedes me pueden hacer comentarios aquí, responder, no me voy a responder yo mismo. Entonces, mi idea era que en este mismo foro, dice presentación de estudiantes, añadir nuevo tema. Cuando alguien se presenta, es como nuevo tema, no pincha aquí, añadir nuevo tema, y no sé, pone el nombre o presentación, nombre, y aquí la breve descripción. ¿Mm? Esto se me ocurrió como un ejercicio, en parte también para presentarse, aunque lo hicimos la primera vez, pero también para que soltemos la mano con el tema del uso del foro. sí, lo que le iba a comentar, profesor, es que no está habilitado para que nosotros podamos escribir. Porque No yo está pensé, habilitado, ¿ah? no, yo pensé que era yo y después vi algunos comentarios de mis compañeros y compañeras y no me pasaba solo a mí. Habían otros compañeros o compañeras que tampoco podíamos responder. Yo he utilizado foro. Sí. Y claro, uno ve ahí, así como menciona usted, la respuesta, donde va a responder y todo, pero acá no está la opción. Yo busqué y, no, y después me di cuenta que había otros compañeros que decían lo mismo, que
no tenían las opciones para poder responder, y yo creo que puede ser porque si usted no tiene ninguna réplica, lo más probable es que sea eso. Y cuando pinchan ahí, mi mensaje lo ven, ¿cierto? Sí, el mensaje se ve, sí, yo veo el mensaje, pero me dice, salen como dos banners para como avanzar, retroceder, pero no para poder responder. Oye, qué raro, pero qué raro. Aquí estoy Compañera, viendo, y en Repli tampoco. ve que ahí le estoy compartiendo las opciones y no veo. Muestra la descripción, disponibilidad, adjunto, recuerdo de palabras, tamaño adjunto, número, suscripción y seguimiento, suscripción, para todo. Todos deberán poder entrar. Incluso dice presentación de estudiantes, todavía se llama el foro. Estaba puesto, ¿ah? Presentación de estudiantes. Y que solamente yo pueda postear, qué raro. ¿Y el de anuncios lo ven también? Sí, Ya, aquí no he puesto ningún anuncio. Este es un foro para anuncios. Pero qué raro, voy a preguntar entonces. Intentaron, ¿sí? ¿Varios más intentaron? Sí, sí. estoy en la página, pero nada. Sí, yo No se puede. ingresé antes de esta clase y no se podía. Aquí Soledad Vivar me está solicitando control remoto de mi pantalla. Soledad, ¿para qué quieres el control remoto de mi pantalla? Sí, Sí que apretó la La silla. privacidad, fundamental. Para tratar de entender. Ya, pero no. Ok, estoy tratando de ver mi pantalla. ya, voy a rechazar, pero no es de mala onda, pero es que como no sé, ya, Profesor, y quizás si hace de nuevo la misma presentación suya, dado que en psicología contemporánea me parece, también hicieron un foro y ese ya funcionó. Quizás a lo mejor ahora como que liberaron, digamos, los permisos, pues, no sé, me imagino, por plataforma. ¿y es un foro distinto o es uno de estos dos No, no, anuncios? no, también estaba en presentación, ella puso un tema, escribió un tema, digamos, de contenido, y nosotros podemos hacer réplica ahí. Yo hice réplica ahí. Qué raro. A ver, tema de prueba. Ya vengamos a ese, voy a... Prueba o test. Ya, enviar foro. Listo. Su mensaje ha sido añadido con éxito. Tema de prueba. Ahí está. Ya voy a buscarlo. Mira, aquí me Tema de avisa prueba. que tengo 30 minutos para editarlo. Después de 30 minutos lo dispara el correo. Eso es lo que pasa. Pero ustedes lo pueden ver en tiempo real. A ver. Yo veo el tema de prueba, tampoco ¿Puede? no puedo hacer, digamos, el relink, no puedo responderle. No puede Hace lo responder. mismo. No, me sale solamente enlace permanente, presentación profesor PS Rodrigo Molina y ahí quedamos. Permisos. Y profesor, estaba viendo el foro de anuncios que dijo usted, la asignatura tampoco permite que uno escriba algo. Por lo menos No. ahora. Mm. Profesor, ¿Sí? en el ramo de contemporánea la profesora nos escribió al foro, pero a través de unidades. Ella entró en unidades y ahí colocó el debate, no en materiales. En unidades. Aquí. Sí, ahí después ahí apareció foro. Entonces significa que ella tiene que haber creado un nuevo foro. Un subforo porque en unidades no se puede, no sale todo. Claro, porque si lo hago aquí, Ahí, a ver. actividades. Ahí está foro, profe. ¿Dónde está? Aquí La está. segunda fila. Nombre foro. Foro de prueba.
Disponibilidad, foro para uso general. Cada persona plantea un tema, disponibilidad debería estar aquí. Para ver restricciones de acceso, ya, cambios y listo. Ahí está, en foro de prueba. Pues Deberán vamos. estarlo viendo ahora. Sí, yo veo el foro de prueba, voy a ver si lo puedo replicar. Ya está. Vamos. Aquí deja poner un nuevo tema de debate. ¿Deja? Deja colocar un nuevo tema de debate. Nuevo o sea, tema. dijimos, nuevo tema, no una réplica. Ajá. ¿No deja poner réplica? No, ejemplo, yo puedo colocar un nuevo tema para que pueda responder los compañeros o usted. O quizá hay que hacer un sub, no sé. A ver, Presentación de alumnos. digo. Y le pongo posteo prueba con un no, test, Entonces, posteo prueba, test. A ver ahí. vamos a ver. Aquí sí, yo creo. Ya, ahí estamos. Era Ya, como decía la estamos. compañera. Listo, profe. Entonces a lo mejor se copia y pega nomás. El otro. Ya estoy cachando qué es lo que puede haber pasado, porque es que tiene que haber una explicación para estas cosas, pues, no es magia. Entonces es porque estos están creados aquí, eso no los creé yo, vienen por defecto, y si le pongo editar ajustes, aquí en tipo de foro está fijo. Claro, no tienen los permisos, digamos, de administrador. Pues. Claro, y al crear el nuevo, que está en unidades, editar ajustes, aquí le he puesto foro para uso general. Ah, viene por ¿Ah? defecto. Ahí está la cuestión. ¿Ves? Ahí está, si tenía que haber una explicación. Ya, es por eso. Entonces voy a tener que tirarlo para acá nomás, por el Si se posteo que hice pudo, allá, lo voy a poner si acá. se pudo, profe. Yo ya posteé ¿Dónde? en el foro de prueba. No, Ah, pues sí, si O se sea, puede, pues. Si en no, la si que se hizo usted, puede. la última. Si se sí, Ya puede. pues, tiene, mire, ya tiene 2 réplicas. claro, No sé si se por puede. Pues. eso sí se puede, sí. Lo que pasa es Pero que es el que profesor estaba viendo la ruta y estaba viendo el porqué. Claro, la claro, ruta. este acá no sirve porque está fijo, está con la finalidad de hacer anuncios. Lo raro es que dice presentación de estudiantes. Entonces, debiesen poder presentarse. A ver. Sí, claro, en el mensaje, espacio académico. Tu docente también incluirá su presentación. Y ahí ustedes deberían tener ahí un botón que diga añadir nuevo tema y su presentación. Si no lo tienen, es que no sirve. ¿Me resulta? Mm, a mí por lo menos no. Deje. Ya. Ya, No, es que pero no, ya, no nos da la no, opción de añadir un tema. No tenemos como los permisos. ya, Queda cerrado. ya entendí. Ya lo entendí ya. Voy A a ver, replicarlo explíquenos. para el otro. Ah, profe, bueno. Sí, Eureka. sí. Sí, Carla, no, sí, ya me di cuenta ya. Tengo que crear un nuevo foro que debería crearlo bueno, en unidades en realidad. Queda mejor en Unidades. unidades. Después lo edito, le pongo el nombre que le quiera poner y ponemos las presentaciones ahí. Ya, Ya, profe. voy a cambiar mi presentación para eso. Así que, sí, ya está clara la cosa. Bueno, ayer tuvimos una sesión re entretenida. Estuvo tan entretenida que el Claudio se volvió a conectar hoy día. Estuvo re buena, sí, estuvo re buena. Sí. Así que, bueno, vamos a replicar el mismo ejercicio. Déjeme verlo acá. Aquí está el código. En la primera parte de entiendo que no sé si ustedes ven una PPT o
ven contenidos en una especie de gráfica. Compartí los principios generales que están contenidos en el Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile, que ya sabemos que en realidad es mal llamado un código de ética, sino que es un código deontológico, ¿cierto? Y les voy a compartir aquí ahí está, para que vean algunas ideas. Estoy en la presentación, el índice, objetivo específico. Miren los objetivos que salen, ¿ah? El Código de Ética Profesional es el instrumento elaborado con el objeto de dilucidar y resolver dudas y conflictos de tipo ético profesional. 2. Facilitar la resolución de dilemas éticos en las diferentes especialidades de la profesión. 3. Analizar y clarificar opciones de acción. 4. Configurar, evaluar y juzgar las eventuales infracciones a las propias normas. 5. Proteger y o defender a los psicólogos o psicólogas frente a acusaciones o acciones que afecten injustamente su prestigio y ejercicio profesional. Luego explica la estructura, los agradecimientos, y vamos al capítulo primero, los principios generales, que es lo que me interesa revisar, y que están puestos en la primera PPT. Esencialmente son 6, los primeros 6 artículos. Los voy a leer. Artículo 1. Respeto por los derechos y la dignidad de las personas. El psicólogo se compromete a respetar y adherir a los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En particular, respetar la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación, diversidad y autonomía. Asimismo, respetar las diferencias individuales, culturales, de género, etnia, religión, ideología, orientación sexual, condición socioeconómica u otras. Diversidad. Artículo 2. Competencia. Es responsabilidad del psicólogo tener un nivel de competencia idóneo, proveyendo solo aquellos servicios y técnicas para las que está capacitado por su formación profesional, al igual que reconocer las fronteras de su disciplina. Fronteras, Claudio. Fronteras de su disciplina. Es también su responsabilidad la actualización permanente de sus conocimientos e información científica y profesional relevante a los servicios que brinda. Asimismo, tener presente que las competencias que se requieren en la asistencia, enseñanza y o estudio de personas o grupos humanos varían según las características diversas de estos. Artículo 3. Compromiso profesional y científico. El psicólogo adherirá a los principios y normas de conducta contenidos en este código, asumiendo la responsabilidad por su cumplimiento, así como también el compromiso de promover la psicología en cuanto a saber científico. En aquellas situaciones para las cuales aún no existen normas y o criterios profesionales reconocidos, corresponderá al psicólogo ejercer un juicio cuidadoso, establecer redes de interconsulta, si es necesario interdisciplinarias, e informar y prevenir a las personas con quienes trabaja del carácter experimental de los instrumentos o intervenciones. El 4. Integridad. El psicólogo se guiará por principios de probidad, honestidad, justicia y respeto por los otros en su ejercicio profesional. En este contexto, el psicólogo tendrá en cuenta sus propios sistemas de creencias, valores, necesidades y límites, y del efecto que estos tienen en su trabajo. Del mismo modo, el psicólogo evitará comportamientos en su vida privada que puedan generar dudas públicas sobre su honestidad o conformación ética que afecten la imagen de la profesión. 5. Independencia. El psicólogo en el ejercicio de su profesión evitará influencias o presiones personales y o institucionales que atenten contra su conformación ética, el respeto por las personas objeto de su ejercicio profesional y el cumplimiento del código ético de la profesión. Este principio obliga a explicitar a quien corresponda las situaciones en que exigencias externas entren en conflicto con este código de ética. Y artículo 6, responsabilidad social.
el psicólogo tendrá presente su responsabilidad profesional y científica hacia la comunidad y la sociedad en que trabaja y vive. Asimismo, su compromiso social implicará aportar al conocimiento, estudio y transformación de su sociedad y la promoción y desarrollo de leyes y políticas sociales que apunten desde su especificidad profesional a crear condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de la comunidad. Bueno, ahí están los 6, digamos, principios rectores, ¿no? Con los que parte nuestro código de ética, que en realidad es un código deontológico. Y la pregunta aquí es, de estos 6 principios, ¿cuáles piensan ustedes que es el más difícil de cumplir en el ejercicio de la profesión de psicólogo? ¿O cuál sería? Hay un tema de proyección, porque lógicamente estamos estudiando psicología, pero imaginando que en el ejercicio de la profesión, ¿cuál sería el más complejo de cumplir? Se ofrece la palabra. Siento que el de la competencia, profesor. El de la competencia. Yo, Álvaro Bruna, de mi forma de pensar muy humildemente como alumno y en mi posición muy básica, digo que competencia. Primero, porque uno como persona se autoconoce siempre como ignorante. Ajá. ¿Por qué? Porque al autoconocerse ignorante, quiero ahondar y seguirme perfeccionando. Entonces ese es un camino que nunca termina. Ese yo pienso que es uno de los caminos difíciles para un psicólogo, más aún como avanzan la psicología contemporánea. Yo creo que ese sería un punto, porque la integridad la va a dar la experiencia de un psicólogo más antiguo que te diga cómo puedes normarte y sin tener problema en tu trabajo, la praxis. Ajá. El respeto por los derechos humanos es algo que ya a nivel sociedad ya lo tenemos integrado. Aceptamos ideología, aceptamos género, aceptamos y diversos géneros. Claro. La integridad, ¿cierto? Es algo que se va puliendo con el tiempo y con más conocimiento, ¿cierto? Y apegándonos al código, eso es fácil. Lectura, se cumple, estructurado. Y la independencia es apegarse a ciertas normas establecidas y de común acuerdo, pero yo creo que el más difícil para cumplir es la competencia. Siempre va a haber algo en lo que nos va a faltar cómo poder seguir ayudando a la gente. Gracias, profesor. No, gracias a ti. Gracias, Álvaro. Angélica. Y después Felipe. Hola, buenas tardes nuevamente, profesor, y a todos los compañeros y compañeras. Yo difiero un poquito con la opinión de mi compañero en el sentido que en el ejercicio de la profesión la competencia se debe ir adquiriendo a la luz del código, aparte que también dentro de la competencia están las áreas de especialización, que si bien en psicología no existe una especialización como tal, pero sí hay un área específica que a mí me gusta, por decir, por ejemplo, psicología laboral, es mi deber moral, ético, ir perfeccionándome en esa área y tener las competencias correspondientes, si no, no podría, es como, no es ético que yo me dedique, por ejemplo, a selección de personal si no soy competente en esa área. Pero hay otro artículo que es el compromiso profesional y científico, sobre todo en la frase que dice, en aquellas situaciones para las cuales aún no existen normas y criterios, en las que aún no existen normas y criterios. O sea, ahí hay un espacio como de ambigüedad, una nebulosa, y dice, corresponderá al psicólogo o psicóloga ejercer un juicio cuidadoso. Entonces ahí me queda este ámbito de nebulosa. ¿Qué es cuidadoso? ¿Cuál es el criterio para establecer este criterio que se está estableciendo acá? Porque para mí, con mi formación, mi cuerpo de creencias, cuidadoso puede ser X, pero para Felipe, que lo vea en cámara, puede que sea Z. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema. La aplicación del juicio, que en el fondo es como el criterio, frente a situaciones que no están normadas. Situaciones que de repente escapan un poco a lo habitual, a lo que se puede, en lo que se suscita el ejercicio profesional. Y luego hay otra más, que es la integridad, que también está un poco relacionado, o yo lo relaciono con lo anterior, que dice integridad. Que en este contexto el psicólogo o psicóloga tendrá en cuenta su propio
sistema de creencias, valores, necesidades y límites, y el efecto que éste tiene en su trabajo. Y yo subrayé la palabra límite, porque creo que eso también puede ser difícil de llevar a la práctica en el ejercicio profesional. De manera particular, igual lo saco un poco de la experiencia. Yo trabajo en una unidad en que estoy en contacto muy cercano con psicólogas. Trabajo con 3 chicas, y trabajamos muy a la par. Entonces, un tema que de hecho lo hemos conversado es el de poner límite, porque por lo menos esta es la realidad en la que yo me desenvuelvo, hay un gran espíritu de servicio en ella. Entonces yo veo que cuesta, y cuesta también por lo mismo, por su sistema de valores, de creencia, el espíritu de querer ayudar y dar más. Entonces en esta actividad muchas veces conversamos las situaciones y con 2 profesionales que somos de otras áreas ayudamos un poco en esta regulación de los límites, porque lo veo que es complejo. Porque claro, entran en juego también el propio sistema de valores que cada uno tiene. Y creo que usted lo menciona acá en las clases, que los que estudiamos carreras de servicio en general es porque queremos ayudar. Entonces ahí de repente cuesta establecer esos límites. Por otro lado también dice evitar comportamientos en la vida privada que puedan generar dudas públicas sobre su honestidad y conformación ética y que afecten la imagen de la profesión. Entonces también ahí yo digo, también es un poco subjetivo, porque lo que para mí puede ser como, a lo mejor digo, no, si esto no es para tanto, pero a lo mejor sí, mi conducta puede no ser coherente con los lineamientos de mi profesión. Entonces también ahí veo que la integridad es de cuidado. Es como, yo soy enfermera de profesión, entonces por ejemplo en el código nuestro, en el juramento que hacemos como enfermera, dicen una parte, yo no voy a administrar ni tampoco autoadministrarme sustancias que pongan en peligro mi salud o que pongan en riesgo mi salud. Sin embargo, ¿qué enfermero? Hagamos una encuesta de cuántos enfermeros o enfermeras no se han embriagado alguna vez o fuman. Entonces también me hace un poco de asociación en esto, de la coherencia entre mi accionar en mi vida privada y la profesión. No me quiero extender más para darle el pase a mis compañeros. Está bien. Estuvo Ok, bien. gracias. Bien. Felipe. Gracias, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Me pareció divertido lo que señalaba la compañera anterior respecto de la encuesta sobre cuánto ha tomado alguien de una profesión. Si le preguntan eso a los profesores de filosofía sería infinito. Ahora, respecto de lo que usted pregunta, profesor, a ver, a mí por la experiencia que tengo en realidad, porque estamos partiendo de la carrera, por lo tanto, de donde me puedo tomar es de la experiencia que yo he tenido trabajando con psicólogos. Hace ya bastante tiempo de que yo hago clases en diferentes partes por el posgrado que tengo en psicología educacional. Y eso de las fronteras de la profesión en la parte de la competencia me parece interesante, me parece interesante, pero al mismo tiempo muy desafiante. Yo he notado de que efectivamente esta es una disciplina que tiene varias fronteras, que es muy diversa, tremendamente diversa. Usted nos explicaba de que efectivamente el psicólogo es un profesional de la salud mental. Sin embargo, hay una serie de áreas en donde no necesariamente se dialoga con el mismo lenguaje. Yo he conocido, por ejemplo, muchos psicólogos social comunitario, por ejemplo, y que se enfoca en su pega en cosas muy distintas a las que se podría enfocar, por ejemplo, un psicólogo. Yo sé que usted explicó de que los psicólogos son psicólogos, no necesariamente con apellido, pero en cuanto a la operatividad de la pega, no siempre es así. O sea, es una disciplina tremendamente diversa que abarca muchos campos. Por lo tanto, eso de definir la frontera me parece una definición epistemológica que no estoy tan claro que sea tan clara. Eso es el primer lugar. Y lo otro, comparto absolutamente lo que decía la compañera que intervino anteriormente, cuando hablaba del propio sistema de valores. Eso es muy moderno y está bien, o sea, cada cual tiene ciertas nociones respecto de lo que considera lo bueno y lo malo, cierta consideración precisamente ética. Pero resulta de que las consideraciones valóricas
no son puramente individuales, no son puramente personales, están insertados en un cuerpo social, en una axiología súper vinculada con los demás. De hecho, yo creo que es súper difícil tener valores solipsistas, estando uno absolutamente solo en el mundo. Uno tiene valores por la relación con los demás. Entonces, me parece demasiado desafiante colocar en un texto como este el tema de tener una propia escala de valor como individual. No sé, me parece tal vez un poquito irreal. Eso, profesor, muchas gracias. Gracias, Felipe. José Manuel. Sí, bueno, voy a parafrasear a mis compañeros que hablaron antes. Como dice Felipe, también me generó ruido lo de la escala de valores en relación y lo que decía la compañera anterior. Esto como de ser tu propio vigilante sobre lo que es correcto y no es correcto. Entonces eso como que me parece difícil. Pero también otro que a mí me llamó la atención, que no han nombrado mis compañeros para no repetirlo, el de la independencia. Cuando dice que el psicólogo en ejercicio de su profesión evitará la influencia o presiones personales o institucionales que atenten contra la conformación ética. Yo creo que eso es declarativamente muy bonito, pero quizás los que hemos tenido experiencias como laborales, vemos que siempre existe una presión, no sé, social, política, económica, que, no sé, cantidad de niños diagnosticados, cantidad, no sé, de avances clínicos. Eh, no sé, yo puedo tener una construcción, decir, no quiero rotular, pero me piden rotular. Entonces, eso, aunque uno no quiera, va contra a veces la independencia que uno puede decir. ¿Por qué? Porque si yo digo, si no cumplo esta tarea, lo voy a parafrasear a usted, que hasta usted mismo decía, no sé, en lo laboral, me piden un Rorschach. Y yo digo, mi independencia económica entre tener trabajo y no tener trabajo, ¿aplicaré el Rorschach o no aplicaré el Rorschach? Claro. Entonces, volvemos ahí que esto está muy teñido por otros elementos que tienen que ver con los sistemas más complejos, que no es como tan fácil de leer como en un manual, por decirlo así. Ujú. Vale, gracias, José Manuel. Carolina. Hoy estaba atenta escuchando. Hola, profesor, compañeros, compañeras. Sí, hay hartas cosas que han dicho ya. Me pasa con el tema de la independencia que decía José Manuel, que claro, yo trabajo ya en un área en donde me piden mucho etiquetar, y se da en los proyectos de integración, los pide, también tienen psicólogos, y de repente igual solicitan, oye, ¿por qué no dejáis a este niño en FIL, en BIS, para que tenga un poco más de apoyo, para que tenga un poquito más, porque yo creo que en realidad como que no va, es que no es eso, son las estrategias. Entonces, ahí la independencia también se ve sesgada, compleja. Por otra parte, viene, por ahí leí el tema de transgredir otras áreas, de no pasarse, de no ser, o sea, pastelero tus pasteles, pues. Eso, tomar la decisión correcta en el momento correcto, decirle a la paciente o a las mamás, no sé, eh, necesito otro profesional aquí, necesito un psiquiatra, necesito un neurólogo, esto no va bien, digamos, me queda dando vueltas, necesito otro profesional. En la integridad, chuta, súper difícil, me pasa hoy también, pues, o sea, es súper complejo encontrarme con alguna apoderada en algún carrete. ¿Alguna apoderada de qué? En algún carrete, encontrarme con alguna apoderada en una disco, en un pub, y que me vean con un vaso de alcohol en la mano, o sea, ¡oh, la tía! Siendo Me ha humana, pasado, de hecho me siendo humana. pasó en Conce, ahí se hacen tremendas mega fiestas para el 18, y chuta, yo con 2 vasos de terremoto, y tía, y yo toma, así como, pues, sálvenme, no son míos.
y nada, pues no pude seguir tomando, no pude nada porque habían estudiantes. ¿Con qué cara después les digo, no, eso no se hace? O no, no se fuma, es malo fumar. Mm. Hasta qué punto yo pongo el límite de mi vida privada? ¿Cómo pongo ese límite? Que esto es mi vida privada y que lo que yo haga en mi vida privada no tiene nada que ver con mi ejercicio de profesión. Ahí también me queda dando vuelta. Entonces, si empezamos a hilar más fino, yo creo que todos los artículos que están puestos aquí tienen algo de complejidad de poder llevarlos a cabo. Y finalmente es como súper utópico, ideal, pero no Un sé si ideal, sea, sí, un un ideal, ideal exacto, al cual uno mira. claro. Quisiera ser que fuera así siempre, pero en realidad no sé qué tan factible es cumplir cada una de esos artículos. Eso, profesor. Gracias. Es como lo que me recuerda mi vaso este, es de mi compañero bombero, el lema que dice constancia, abnegación y disciplina. No es que los bomberos de esa compañía seamos constantes, seamos abnegados, seamos disciplinados. Es un ideal al que aspiramos llegar. Es la quimera. Claro, una quimera. Claudio. Buenas noches, compañeros. La verdad que no quiero decir lo mismo de ayer, profesora. Quiero como lo repensé, digamos, desde otra visión, desde otra cosmovisión, pero igual hay puntos que son como, digamos, que hay que tratar de abordarlo. Ejemplo, punto uno, desde la premisa que todos venimos con un acervo ya profesional, ¿no es cierto? Ya tenemos una mirada ética. Desde esa premisa, nosotros ya podemos hacerle una visión, ¿no es cierto?, de qué es lo que es un código deontológico, ¿ya? Y también mencionar lo que dijo la compañera, la independencia. La independencia se ve de repente supeditada en ciertas áreas, dado la escasez de recursos humanos también, y lo que involucra, digamos, también el proceso laboral. De repente es como psicología inversa, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que llevar a este niño a BIF o a ASI para poder que tenga, digamos, para poder que tenga mayor atención profesional. Ejemplo, un PRM, no sé, X cosas. O no cumplen, digamos, el mismo PRM no cumple, digamos, con las funciones psicológicas. Ejemplo, tienen que cumplir con 3 atenciones. Eso de repente no está, no hay una supervisión, digamos, ningún ente, porque, digamos, están como un volador, por así decirlo. Entonces uno se ve subitado por diferentes áreas. Lo mismo que indicaba otro compañero, que la verdad estoy como esgrimiendo cosas como voladores de luces, pero estoy tratando de recoger todo, que esgrimía, digamos, de repente que, claro, el psicólogo de repente hace hasta de trabajador social, sobre todo en el área educativa, y el trabajador social también hace de repente de psicólogo, o sea, es algo como, no sé, por llamarlo así, o sea, es súper disperso el área, sobre todo en el área comunitaria, hay muchas zonas grises sobre todo. Entonces, desde ese prisma, el código deontológico viene a ser muy ochentero. ¿Y por qué ochentero, profesor? Yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué ochentero? Porque lo que decía, sí, pero ¿por qué ochentero? ¿Por qué se quedó en los 80? A ver, primero pregúntame si creo que es ochentero o no. Ya, no, si yo sé que se actualizó el 90 y tanto, usted dijo, pero para mí es ochentero. Por los mismos déficits que mencionaron las compañeras y todo. Es anacrónico, ahí estoy de acuerdo. Sí, es como anacrónico, ¿no es cierto? Cuando decimos, hay estos colegios o estos sindicatos de papeles, po, la cofradía, ¿no es cierto? De ese prisma. Y creo que, ¿qué pasó? Po? El sistema económico y muchas cosas que han ido, digamos, supeditando, se quedaron en esto, en el papel. Ya. En el papel, es puro papel. Por ende, lo vi de esa mirada, obviamente ayer tenía la misma mirada, pero no quise extenderme más, quiero ser como bien... Y eso, profesor, no quiero entrar en las terapias alternativas, ojo con eso. Ok, Listo, porque la pregunta que viene. Ah, no, pero ahí yo me mute. No, profe, que esté bien. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Estábamos comentando de cuál de esto era más difícil cumplir para los psicólogos, creían ustedes desde su impresión. Y la pregunta del millón, que es la que hice al grupo de ayer, se las hago a ustedes también. ¿Qué pasa con un psicólogo
que en el ejercicio, ¿sí? De la psicoterapia, por ejemplo, utiliza el tarot como herramienta. ¿Entrará en algún conflicto con alguno de estos principios? Profesor, Ujú, que precisamente ahí nuevamente entramos en el tema de las fronteras, porque depende, según lo que yo he conocido de personas y también he leído, depende también de los enfoques. Claramente, desde un enfoque, por ejemplo, cognitivo-conductual, es absolutamente inapropiado. Pero yo he conocido algunas personas que se dedican a la psicología. No sé si el tarot es como el ejemplo más que yo he visto, pero sí que tienen una visión más transpersonal, más vinculado con ciertas relaciones más espirituales en su discurso, que tal vez podrían caber cosas, no sé si el tarot, pero cosas parecidas. Entonces, claro, es una disciplina tremendamente diversa. También quería tomar lo que decía el compañero anterior, que efectivamente hay psicólogos, por ejemplo, en el área educacional, que trabajan de manera directa con el desarrollo de aprendizaje. Por lo tanto, se vincula profundamente con la docencia. Hay otras áreas como social comunitario en el cual trabajan de la mano, casi a la par, con trabajadores sociales o en otros vínculos de la sociedad con sociólogos. En el área clínica estoy seguro que también se trabaja de manera muy profunda con psiquiatría. Entonces, el tema de la frontera creo yo que es desafiante preguntarse. Respecto a tu pregunta, claro, para una visión epistemológica más dura, podríamos decir, claramente no tendría ningún sentido la aplicación de alguna tradición esotérica dentro de lo que algo que se llama ciencia moderna. Sin Ajá, embargo, hay enfoques que casi dan como para todo, entonces es difícil la respuesta a esa pregunta. ya, ok. José Manuel. Sí, se escucha. Sí. Quería decir que pareciera que esa pregunta igual es capciosa, porque como que faltan datos. Entonces, hablar solo del tarot Ujú, y compararlo con la psicoterapia es comparar algo que podría tener, ¿cierto?, una base científica con una no, como contrastarlos. ujú, Entonces, comparto lo que dice Felipe. Pareciera que podría incluirse el tarot como una competencia técnica, pero no el tarot como una competencia científica. No sé si se entiende. Entonces, es como cuando, no sé, ocupo la terapia narrativa y cuento cuentos, pero ya, el cuento puede ser una forma o una técnica. No es una ciencia como tal. ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería válido, pero lo que no sería válido es darle la cualidad de ciencia al tarot, como algo místico. Sí. O sea, no entraría en conflicto. Claro, es que aquí depende cómo la persona lo venda, por decirlo así, porque voy a sonar quizás muy prejuicioso, pero a veces uno se topa estos como flyers de Facebook donde Ajá, aparece una descripción enorme de los psicólogos, constelación familiar, terapia floral, tarot psicomágico, runa, y a veces uno se dice, ¿de verdad será? Y como va desde de terapias familiares hasta, no sé, terapia con perros. Entonces, una descripción enorme, así como que está todo, puede hacer de todo. Y yo a veces también me lo pregunto, digo, ¿podrá hacer de todo? Así como, ¿será bueno en todo? Y claro, a veces siento que también es una cuestión social, porque es como el efecto Forer, como esto del, del horóscopo. Entonces, quizás yo lo puedo ocupar como una técnica para abrir, no sé, algo, pero no puedo venderlo como como psicoterapia, no sé, del tarot, creo yo, una cosa así. ok. Gracias, José Manuel. Angélica. Angélica Melita. Sí, Melita. A la luz del código deontológico, que se supone que es el que guía los deberes y los principios de la profesión, y lo que aquí está estipulado,
yo creo que sí entra en conflicto porque lo que yo leo acá rápidamente, en competencia, establece que los conocimientos se basan en una, valga la redundancia, una base científica. Entonces, para el ejercicio de mi profesión, lo que yo aplico tiene que tener base científica. Por otra parte, dice el artículo 3, compromiso profesional y científico, o sea, compromiso profesional y compromiso científico, y dice que tiene que haber un compromiso del profesional de promover la psicología en cuanto al saber científico, y el tarot no es científico, no tiene base científica, o sea, si bien puede ayudar y todo lo que queramos, pero no tiene base científica. Por lo tanto, no debería yo aplicarlo, o bien no debería utilizar el tarot para una terapia, el tarot como tal, como estas cosas astrológicas, etc. Y después, en integridad, dice no ser, ¿no es cierto?, con formación ética y que no afecte la imagen de la profesión. Y justamente lo que están hablando acá mis compañeros y compañeras cuando dicen, ¿no es cierto?, de las constelaciones familiares y cosas así, que dentro del sistema de creencia puede ser muy válido para un grupo de personas, pero también afectan la imagen de la profesión, afectan la imagen social que tiene la profesión, y lo otro que psicología es una disciplina y psicología es una ciencia. Por lo tanto, es importante mantener esa imagen de la profesión que nace de una ciencia. Entonces, de esos puntos de vista, yo veo que no debería ser aplicado. Y mientras yo pensaba lo que iba a responder ahora, igual yo decía, ¿qué pasa si un psicólogo o psicóloga, así como hay muchos, practica o le gusta realizar o de antes, ¿no es cierto?, le gusta leer el tarot? Entonces, puedo podría desmarcarme y decir, bueno, sabes que yo leo el tarot, pero esto no es parte de mi ejercicio profesional. Yo lo leo porque me gusta, porque creo que tiene, ¿no es cierto?, que puede orientar, pero yo creo que ahí está la parte ética, de separar algo que no es científico y que no es parte del marco, de la frontera, del límite de mi profesión, con otra acción que no es científica, que lo hago paralelamente, o lo hago, ¿no es cierto?, como un hobby, o como algo que a mí está dentro de mis creencias, pero no es parte de mi disciplina. Así más o menos lo veo. No sé si estoy medio desordenada con las ideas, pero así lo entiendo. De hecho, el tarot, profesor, es interpretativo, entonces, más inexacto aún. Porque es interpretativo. Sí, pues. Entonces, claro, al arrojar el resultado de las cartas, los tarotistas en general, no sé si está invertida la carta, si tiene otra dirección, va a depender de la visión que tenga el tarotista. Entonces, yo creo que igual va contra la visión científica y no creo que sea compatible. Y lo dice alguien que le gusta verse el tarot. Pero yo no lo haría, por ejemplo. Yo no diría que es algo psicólogos compatible. que lo hacen. Hay psicólogos que lo hacen, hay psicólogos transpersonal, hay psicólogos que usan el tarot terapéutico, ahí existe. Así que ya no es tan poco probable que pase. Por eso la pregunta, de hecho. Álvaro. Pero igual pone en duda el rigor profesional, siento yo. Dale nomás, Álvaro. Mire, siempre teniendo la base de respetar que todas las opiniones son válidas y en realidad con todas uno va adquiriendo experiencia, yo creo que hay que separar esto en varios puntos. Hay que separarlo. Primero, en que uno tiene que entender que si entró a la carrera de psicología es una carrera científica. Si uno está comprometido con el código ético, tiene que fundamentar su trabajo bajo el método científico, la observación y todo lo que tenga que ver con aquello. Segundo punto, ese psicólogo sí podría ver el tarot, pero tendría que tener otro rol. ¿Me entiendo, no? Podría hacer, puede ser psicólogo, pero nada le impide que en su tiempo libre se dedique a hacer
a dedicar 2-3 horas para alguien que quiera tener tarot, pero él diciendo que es tarotista, no identificándose como psicólogo, porque entra en el conflicto que explicaba la compañera, la Angélica, de que dañaría la imagen porque se prestaría como poco serio, como que dónde está el fundamento científico que basa la psicología. Y lo otro, el otro punto importante que, bueno, está más adelante porque cuando nosotros entramos a ver estas materias grises, hay aspectos generales y hay aspectos específicos que aparecen después. Entonces ahí ya va modelando la carrera. Pero, ¿hasta dónde llega mi ambición con tal de captar clientes? O sea, entramos en un juego, un todo vale, entramos y ahí es donde uno compite deslealmente con el otro compañero de trabajo, porque se autoprescribe con nociones que no están certificadas, pues y en Chile si no está certificada esa ciencia, no es válida, entonces comete una pena muy grave, o sea, una falta muy grave dentro de ese código. La mano Y invisible también nomás. ahí juega un rol importante la integridad. O sea, separando todos, y de todo, todos respondieron yo creo que bien, pero el punto radica en esos 4 puntos. Que uno tampoco puede perjudicar al compañero por querer tener más dinero, por una falsa publicidad. Y viene siendo parte también otro punto a agregar. Ya. Gracias, profesor. Gracias, y Álvaro. ¿Francisco? ¿O no? No. Yo, Ok. profesor, ¿Sí? hola a todos los compañeros. Bueno, bajo la primicia del, del código, ¿cierto?, ético de los psicólogos, o de la carrera de psicología, tendríamos que poner en duda muchas, como lo decía una compañera muy bien, muchas corrientes psicológicas. Había que analizar incluso más profundo los límites de la carrera y si es realmente científica. Yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, el mismo Carl Jung ocupaba mucho el tarot, si no me equivoco, los símbolos, ¿cierto? Sobre todo para estudiar el inconsciente colectivo. También quedaría, bueno, Mario Bunge lo dijo ya con el tema del psicoanálisis, que era una pseudociencia. Claro. Me atrevería a decir que prácticamente estaría, como bien lo plantea Felipe, la teoría cognitiva conductual. Si uno analiza las de tercera generación, por ejemplo, la aceptación y compromiso, el mindfulness, la dialéctica conductual, todas son humanistas, alejado un poquito del método científico y obviamente centrado en lo humano, lo integral, en lo holístico. Entonces, toda la corriente humanista, igual, ¿cierto? La tercera vía, Roger, Bandura, el mismo, ¿cierto? Maslow, todas esas corrientes humanistas que después se transformaron en el chat personal, también estarían un poquito alejadas del método científico. Y yo creo que, si bien hoy día la terapia cognitivo-conductual es la que se utiliza más en el mundo, eso no tiene cuestionamiento, sin duda hay muchas corrientes interesantes desde el punto de vista integral del ser humano que se alejarían un poco, que son reconocidas como cierto, corrientes psicológicas y se alejarían un poco del método científico. Yo creo que es muy acotado el código ético psicológico para poder abarcar la innumerable herramienta que puede utilizar la psicología. Eso, profesor. Gracias. ¿Felipe? Adelante. Gracias, profesor. Interesante debate deontológico, por lo cual se agradece. Efectivamente, si uno lo ve al pie de la letra, como lo señalaba, en efecto, Angélica, yo creo que es innegable que tiene razón, en el sentido, si aplicamos este código como una norma y la validamos como tal, por supuesto, claramente la utilización de técnicas que no son científicas no puede ir de la mano con un código que efectivamente señala como imperativo lo científico. Sin embargo, también podríamos cuestionarnos éticamente y deontológicamente también, esto es ética deontológica, aquí sí tiene un apellido, o sea, es ética de la especialidad, qué tan actualizado está efectivamente el código, qué tan actualizado está en los debates de las diferentes corrientes de psicología. Efectivamente, la corriente humanista, por ejemplo, hay autores que parten de la base de que esta disciplina no es necesariamente científica.
Ahora, ¿eso significa que la corriente humanista es la apropiada o no? No lo sé, estoy partiendo la carrera. Sin embargo, efectivamente, un código que está tan acotado a ciertas corrientes, a ciertos enfoques, y a otros no, genera esta polémica. Significaría entonces que la corriente humanista, la psicología profunda o la psicología analítica de Carl Gustav Jung, por ejemplo, ¿no son psicología? Un código para psicólogos en Chile podría tener el estatuto epistemológico como para poder decir, no, en realidad Jung no era psicólogo. Es un debate interesante. Vale, gracias, Felipe. Carolina. Yo voy a dar a conocer a una persona que yo conocí, con la que trabajé también en un centro, en CONCE, que es psicóloga clínica, transpersonal, ¿ya? Eh, se, se autodenomina como psicóloga clínica, realiza hipnosis de tipo ericksoniana, hace regresiones, pero también es terapeuta complementaria, ¿ya? De terapia Suyot, Reiki, mindfulness, biomagnetismo, digitopuntura, terapia de hologramas, eh, ahora último estudió terapia, este tema del tarot terapéutico, y usa todo eso para tratar a sus pacientes. Yo, sin ir más lejos, soy además terapeuta de flores de Bach. Como psicopedagoga yo hago mi función, pero obviamente también utilizo esta alternativa porque yo he visto resultados. He visto resultados a largo plazo, pero los he visto. Y que evitan muchas veces que mediquemos a los niños, sobre todo con los niños o ancianos, que va a tener una repercusión después en el tiempo, ¿cierto? Entonces, a veces funciona, va a ir, siento yo que es la responsabilidad también de hacerlo todos los días, en los tiempos que se les indica y todo, pero por eso son terapias complementarias, no es una terapia alternativa. Yo no lo ofrezco, ni tampoco se ofrece que con esto, entonces usted no siga tomándose la terapia del cáncer porque yo la voy a sanar con las flores de Bach. No, no es ese el punto. Entonces también ahí comparto lo que dice un poco Felipe, que probablemente estos principios que están aquí ya están un poco desgastados, obsoletos, no se adaptan a lo que vivimos hoy, a la realidad que está hoy. Sí, sí tienen una base científica, se han hecho estudios, pero de todas maneras es una terapia complementaria. No me la enseñan en la universidad. Aún se considera una terapia una técnica complementaria, dices. Eso. Ahora, ojo que en la universidad no te van a enseñar todas las técnicas tampoco. No, es que estaríamos estudiando toda la vida. Sí. Claro, claro. Ok, gracias, Carola. Claudio. Está levantando la mano. Sí, profesor. Igual no voy a estar en el mismo debate ayer. Lo voy a ver desde otro punto de vista, ¿ok? Básicamente yo me hago ciertas preguntas y la quiero dejar abierta. A ver, desde esta premisa, digamos. ¿Demasiada teoría o la ley, desde un punto de vista económico? No sé si ustedes me entienden. ¿Qué le gana, la oferta o la demanda? ¿En qué juego caímos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el quiebre? Yo la dejo abierta, básicamente. Eso, profesor. Ok. Gracias, Claudio. José Manuel. Estaba pensando en lo que preguntó Claudio. Y si yo lo reduzco a la oferta y la demanda, al final lo reduzco a algo sociopolítico. Porque quizás solo funciona aquí en Chile, donde quizás no hay una organización, ¿cierto? O es determinado para un cierto grupo. Y
lo que yo pensaba, bueno, más que eso, es como volver a cuando me sorprendió cuando hablaban, por ejemplo, del mindfulness, o una compañera escribió que las flores de Bach sí tenían estudios científicos. Entonces, como volver a preguntarnos cuál es la base científica de algún procedimiento, técnica, estrategia, no sé cómo decirlo. Es que eso es como más reduccionista, pero más que tener datos científicos, por ejemplo, no sé, creo que alguna vez leí que la psicoterapia modificaba ciertas redes neuronales y se hicieron estudios que validaban ciertos tipos de técnicas versus otros. Entonces ahí, por ejemplo, se discernió que, no sé, las constelaciones familiares no tenían base científica, por decirlo así. Oigan, y para ustedes, qué sería entonces lo científico? Que lo ocupamos mucho, ¿no? La base científica, pero ¿qué es eso? ¿Qué implica eso? Una responsabilidad profesional bajo una premisa o una visión. Claro, Mm, porque si yo veo un paciente, tengo que observarlo, analizarlo, hacer un plan de trabajo con él. Y si el paciente a mí me dice, Álvaro, ¿qué está haciendo conmigo? Ser capaz, bajo ese método científico, de decirle, mira, ocupé este tipo de herramienta aprobada científicamente para comprobar lo que yo te estoy diciendo o la observación que te voy a dar. Bajo esta experiencia, bajo muchas tesis que son estas, probadas, ¿cierto? O leyes de la psicología, te voy a aplicar el tratamiento. Y también ujú, te tengo que explicar, en base a todo ese conocimiento, cúmulo de conocimiento, cuánto me voy a demorar en lograr un resultado contigo. Y ahí también tengo que ser honesto. Y también está probado el tiempo de recuperación, independiente de que a lo mejor una patología sea más compleja que otra y pueda demorar un poco más. ujú. Y ahí también donde uno no puede caer en ese juego de la oferta y demanda, porque tampoco puedo estar eternamente atendiendo a ese paciente. También tengo que reconocer que tengo que generar redes de apoyo, como el psiquiatra o como un psicólogo cognitivo más preparado que yo, y él también mandarme los casos que yo pueda absorber y con él también apoyarme. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, todo eso tiene que ver con lo científico. Y en eso hay que ser súper responsable. Yo puedo aceptar que todos tengan visiones holísticas distintas y las respeto. Todas las opiniones son válidas, chiquillos. Pero si el profesor a mí me pregunta en lo científico, tengo que abocarme a la respuesta que di. Gracias, profesor. Gracias a ti. Carolina. El método científico es tomar una muestra, ¿cierto? Ponerla a prueba con una situación X y ensayarla, ensayarla, ensayarla y empezar a probar todas las variables que se estudiaron, ¿cierto? Cierto tipo de reacción. Bueno, eso es el estudio científico, lo que yo veo, lo que yo compruebo, ¿cierto? Y puedo darle un número, un porcentaje de que si es válido o no, es una medida comprobable. Pero de Eso lo para mí es el cuántico, método científico. pero de Entonces, lo cuántico, no. ¿cómo? Solamente de lo cuantitativo estaba hablando, de ojo que hay que recoger la Sí, pero mixtura también hay, de la para allá iba, observación. Ah, dale, por dale, dale, supuesto, disculpa. sí, para allá iba. Además de eso, ¿cierto? Vienen las opiniones de las observaciones que nosotros vamos viendo, que también son observables. Por Ujú, lo tanto, yo igual las puedo medir de alguna manera, ¿cierto? Y en ujú. base a eso, es entonces que yo hago un tratamiento en base a algo que ya está aprobado en otras poblaciones, ¿cierto? Ajá. Eso es lo que se deduce. Ahora, bien a lo que ya iba Álvaro, es complejo poder decirle a un paciente, mira, sabes que yo en 3 meses te tengo listo. Es súper complicado porque hay muchas variables que van ahí impresas en la evolución de un paciente. Yo hago clínica también, pero desde el aspecto psicopedagógico, y también lo veo en la escuela. Y claro, yo en clínica tengo mucho más avance porque estoy sola con el paciente, ¿cierto? Los papás están pagando, por lo tanto, todas las
los consejos que uno vaya dando, los tips que se van dando, los papás lo van a cumplir al pie de la letra para que la cosa sea lo más rápido posible, ¿cierto? Pero en la escuela no es así. En la escuela te dejan al niño y es como, ya, críelo, hágalo, haga el milagro, por favor. Y en la casa, las visitas que haga la profesional, ¿cierto? Que aquí muchos trabajadores sociales se dan cuenta que en la casa no hay un espacio para que estudie, no se dan las condiciones, no hay calefacción, se alimenta mal, duerme mal, hay ruido, o sea, finalmente también eso va a llevar a que el tratamiento sea mucho más largo y posiblemente, quizás, ni siquiera se recupere. ¿Sí? Entonces, para mí el método científico es eso, es lo que yo puedo observar, lo que yo puedo cuantificar, lo que yo puedo ver. Eso es un método científico. La visión positivista. Vale, gracias Carola. Aquí Dani dice, científico es que es estudiada, concreta y comprobable. Es la misma idea. Es estudiada. Y Carla dice lo empíricamente comprobable. ¿Sí? Puro positivismo. Puro. Angélica. Bueno, dos cosas. Uno, retomando lo que había mencionado Claudio, cuando hablaba de oferta y demanda, yo creo que eso yo lo puedo dilucidar a la luz del primer artículo que dice el respeto por los derechos y dignidad de la persona, y que este código se adscribe a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se puede resumir, ¿no es cierto?, en no hacer daño a otras personas. Entonces, si yo promuevo ciertas prácticas que no tienen una comprobación científica, existe un alto riesgo de hacerle daño a las personas. Utilizando el mismo ejemplo del tarot, yo puedo leer, interpretar, como decían los compañeros, algo del tarot, pero eso puede tener un impacto muy malo en una persona. Entonces, yo lo asocio con ese primer artículo, y creo que ese primer artículo guía esas acciones. En relación a qué es ciencia, me acordaba mucho que en uno de mis estudios me pidió una profesora en la universidad hacer un ensayo sobre qué es ciencia, y me hizo partirme el cráneo con esa pregunta que parecía tan simple y en el fondo es muy compleja. Pero básicamente la ciencia, para mí por lo menos, es la información que yo he obtenido o la información que logro comprobar, porque también hay estudios que son de tipo descriptivo, entonces yo puedo obtener información del medio, pero que se ha obtenido bajo un método sistemático y riguroso, y que bajo las mismas condiciones puede ser comprobable o puedo llegar a los mismos resultados, si es que se consideran las mismas variables. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, cuando la compañera hablaba de las flores de Bach, y yo ponía ahí que hay estudios al respecto, también yo me guío porque hay una base científica hoy en día, que hay estudios que avalan y estudios que también siguen cierta rigurosidad, porque eso también es importante revisarlo, que hablan de que esto sí da resultados en las personas bajo ciertas condiciones, ciertas características. Entonces me estoy guiando por información que está validada científicamente, con un método riguroso de obtener esa información. Y por otro lado también vuelvo al primer principio en que la aplicación de esta práctica me he asegurado a través de la información científica de que no genera daño en otro ser humano. Y por eso podría utilizarla. En el tema de las constelaciones familiares, por ejemplo, no hay estudios científicos que avalen que eso tenga resultados positivos o algún efecto en las personas, por lo tanto eso no tiene un aval científico. Entonces yo lo leo desde esa perspectiva. Ahí usted nos orientará si voy por buen camino o no. Vale, gracias Angélica. Felipe. Gracias, profesor. A ver, depende, creo yo, del paradigma en el cual estamos analizando. Desde un paradigma positivista, por supuesto, la ciencia tiene que ver con lo verificable, con la verificación empírica. Pero resulta que el paradigma positivista ha entrado en crisis por lo menos 3 veces, y hoy en día positivistas puros son pocos los que hay. Eso porque si hay algo que se ha podido identificar en el mundo de la ciencia,
es que el objeto estudiado está absolutamente impregnado de la conciencia de quien lo investiga. Entonces, de ahí para adelante nacen corrientes como las post-positivistas y que aplican el método científico de otra manera. Uno tiene un poco la imagen, la figura del método científico clásico, como que es el problema, la hipótesis, la experimentación para ver si se comprueba la hipótesis o no, y si es que se refuta o se comprueba, los resultados y las conclusiones. Pero resulta que Karl Popper, por ejemplo, post-positivista, porque entendía de que el objeto investigado está influenciado mucho por quien lo investiga, señalaba que en realidad ese no es el mejor método para aplicar la ciencia, que es mejor la teoría de la falseación. En términos muy sintéticos, Popper decía de que no hay que buscar, si uno quiere saber si todos los cisnes son blancos, no hay que ir a buscar a todos los cisnes blancos. Hay que buscar la hipótesis contraria, hay que encontrar un cisne negro. Porque si usted encuentra un cisne negro, ya va a darse cuenta de que no todos los cisnes son blancos. Entonces, el tema del conocimiento científico, no, el paradigma positivista no nos logra dar respuesta a problemáticas muy grandes que existen en la ciencia. En ese sentido, yo creo de que también depende del tipo de ciencia. Se conocen, por ejemplo, ciencias formales, como la lógica y la matemática. La lógica y la matemática, más allá de lo que a veces creemos, no son ciencias porque se puedan comprobar en la experiencia. Por eso se llaman formales, porque son puramente intelectuales. Están las empíricos formales, que son, por ejemplo, la química, la física, en donde uno aplica la lógica y la matemática a la materia. Y están las ciencias hermenéuticas, que tienen que ver con otro procedimiento. Entonces, creo yo de que el positivismo no logra responder todo. No logra responder todo, de acuerdo, pero porque no logra responder todo, ¿lo desechas? No, yo creo de que es válido en cierto contexto. Es un poco lo que tiene que ver con los juegos del lenguaje de Wittgenstein. En un juego del lenguaje, si estoy jugando ajedrez, las reglas del ajedrez me sirven, pero si mezclo las reglas del básquetbol en el ajedrez, obviamente no me va a servir. Y solo lo que señalo es que el positivismo no sirve para todo. Eso sí que, creo yo, paradojalmente está súper comprobado. Ajá. Buena, Felipe. Jorge. Bueno, en realidad, en mi profesión, nosotros nos basamos en lo que tiene evidencia, en lo que ha sido estudiado, en lo que se puede comprobar. Por eso es que nosotros nos hacemos las preguntas sobre los procesos patológicos de las personas y cómo cómo se están desarrollando, ya sea, por ejemplo, el estado emocional, cómo él percibe su enfermedad, pero también nos vamos nosotros preguntando y reformulando diferentes estrategias de trabajo con cada individuo. Por eso vemos la particularidad, lo digo como enfermero, la particularidad de cada uno. Por ejemplo, yo soy reanimador igual, al igual que la colega. Entonces, por ejemplo, cuando están una persona, no sé, en un incendio, pucha, al gallo se le quemó la panadería que tenía, un emprendimiento, toda la cuestión, y uno de repente aplica la incongruencia. Entonces, de repente dice, oye, y el gallo está choqueado y está mal y es toda una situación que se vive ahí, o sea, uno tiene que de verdad estar ahí para entenderlo. Y uno le pregunta, por ejemplo, esto pasó, uno le dice, oye, ¿a cuánto teníais la empanada? Y eso lo sacó el tipo del shock, del incendio, o sea, la gallo se le quemó toda una tremenda inversión. Y le dijeron, oye, ¿y a cuánto teníais la empanada? Ah, sí, no, lo tenía tanto, porque, y de ahí lo pudo sacar y así, uno en la emergencia se va dando cuenta de eso. Pero también te das cuenta que tienes que ocupar elementos que sí han sido comprobados científicamente, no podí tirar, tal como decía la colega,
Angélica, en un momento, claro, para uno tú piensas que lo estás haciendo bien, pero al final el tarot, por el ejemplo del tarot, puede ser fatal para otro, porque bajo tu percepción. Por eso es que yo creo que cuando se aplica, y por algo es una ciencia, y tal como lo decía en la clase pasada, es la ciencia de la salud, o sea, y tal como va detallando cada uno de los compromisos que finalmente uno puede asirse o no de cada uno de ellos, y es una de las cosas que está completamente identificado en el estatuto administrativo, sobre todo cuando vas a ingresar te preguntan sobre la probidad. Bien, la probidad. ¿Cachai? Entonces, cuando te preguntan, o sea, es como ser y parecer. Po. Entonces, finalmente, ¿por qué? Porque tienes que tener una actitud acorde a tu rol, ya sea dentro de la institución como fuera de la institución. Finalmente, lo veo como un estilo de vida. Entonces, lo que carece de rigurosidad científica, por lo menos de la formación que tenemos nosotros como enfermeros, no es válido. Por eso es que basamos nosotros nuestro accionar a través de la enfermería basada en la evidencia, o no sé, la medicina basada en la evidencia. Tiene que tener un sustento científico, o sea, y por eso le decía, porque si no termináis siendo un charlatán para cualquiera. Claro. Termináis siendo un charlatán para cualquiera, ¿cachai? Y no aportando realmente el beneficio o el bien superior, ¿cierto? Que este está para con el paciente. Ahora, esto suena como bien lo que está escrito, pero, por ejemplo, están, como en toda institución, existen las alianzas, ¿cierto?, de profesionales, existen. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, uno ha visto los accionar de algunos psicólogos perversos, ellos que no sé, pues, o sea, te denuncian o denuncian a una persona solamente por cubrir a su círculo, pero no por el bien mayor del paciente. ¿Cachai? Ya. Como, no sé, por querer joderte, ¿no? Es como que preparaste un medicamento y en vez de dejar un analgésico, le dejaste un antiarrítmico y mataste al paciente. Una cuestión así de grave. Ajá. ¿Cachai? Entonces, claro, yo creo que es importante tener independencia, es importante tener integridad, ¿cachai? Para todo orden de cosas, pero tener la premisa de que estáis estudiando una ciencia, no estáis estudiando cualquier otra cosa. Por lo tanto, hay que ser un ser crítico, tienes que preguntarte porque, este paciente sí está ansioso, entonces, porque tiene taquicardia, porque está sudando, no sé, un montón de cosas que uno ve clínicamente al paciente, pero bueno, pregúntate un poco más allá. Pregúntate un poco más allá, bueno, y que no, no toda la, dentro de tu evaluación, no todas las técnicas te van a servir, pero para saber cuál es lo específico, es que tiene que haber, porque uno se plantea cuál va a ser el resultado con lo que va a aplicar. Porque no es aplicar una técnica porque sí, sino porque esperas un resultado, entonces te hacen la pregunta de qué va a pasar con él. Y tengo que tener toda una base científica que yo sé que le va a ayudar a ese paciente. Entonces, independiente el método, o sea, de repente somos muy reactivos, pero nos preguntamos poco sobre los procesos y generamos poco conocimiento. Porque no nos atrevemos a tener realmente... a mí me encantó en la página, me metí en una página que fue fundador sobre la emergencia. A mí me encantan las emergencias. Los desastres y todo el cuento. Me gusta estar ahí en la pata de los caballos. ¿Ya? Pero vi un artículo, por ejemplo, que hablaba sobre... yo hago docencia en reanimación cardiopulmonar. Entonces, vi un artículo que se publicó sobre reanimación cardiopulmonar con base en neurociencia y me pareció tan interesante y empecé a buscar y de hecho leía a pedir como el libro, porque el libro vale no sé cuántos euros. Y empecé a ver que de verdad es mucho más eficiente, pero porque tiene una base científica.
Ujú. Por eso es que lo voy a enseñar. Pero no porque, sí, a través de la neurociencia y a lo que me podría parecer a mí también, no a través en una cuestión que flota, sino que realmente por tener una base. Entonces, finalmente, yo creo que de eso uno, o personalmente de eso yo me afirmo. Lo que no tiene sustento, en realidad, para mí no sirve. Puede Jorge, ser perjudicial. ahí te pongo un link en el chat. Bueno, es para todos, en realidad. Es de una página que te puede interesar, para que le eches una mirada. ¿Ya? Vale, Ahí cópiala y pégala y después le echas una miradita. Bueno, el tema de la ciencia también hice por eso la pregunta, porque efectivamente la psicología siempre ha tenido fuertes debates interminables respecto a si es realmente una ciencia o no, porque desde el punto de vista clásico, positivista, es complejo el encuadre, ya que el objeto de estudio de la psicología precisamente tiene que ver con estudiar al mismo ser humano. Entonces, en el fondo, tú te estudias a ti mismo. Por lo tanto, realmente nunca logras tener el nivel de objetividad desde el punto de vista positivista clásico. Y eso siempre nos coloca en una posición bien jodida también. José, voy a ir cerrando ya porque por la hora. José. Sí, quería comentar que estaba de acuerdo con lo que dijo Cristian y con lo que decía Felipe un poco que quizá es tener una mirada más hermenéutica de la ciencia, centrada como en el profesionalismo. Porque, no sé, bueno, quizás va a dar para otro debate, pero pensaba, por ejemplo, hace muy poco se empezó a ocupar terapia con psilocibina, que son estas drogas alucinógenas. Entonces, que pareciera que la ciencia las descartó mucho tiempo por una cuestión política y Ujú. ahora se ocupan. Entonces, eh, como avanza la cultura, el tiempo, la investigación, la tecnología, esto de entender que el ser humano es un ser complejo, em, determina que uno tiene que avanzar de este modelo que quizás que es más positivista a una mirada más hermenéutica y profesional sobre las cosas. Ujú. Eso. Vale, gracias José. A ver, como para ir cerrando ya por la hora, les aviso que yo les dejé en el aula dice formativa, pero en realidad debería de ser actividad. Es una actividad formativa. Es una guía. La idea es que ustedes desarrollen esa guía. Es de tipo autorreflexiva. Y en la misma actividad, la ven, ¿cierto? Donde dice unidades. Dice formativa. Que me piden una unidad, una actividad formativa para la segunda semana. Y la he puesto como fecha de entrega para el próximo viernes, de este viernes al próximo. ¿Ya? Es una actividad individual. Me preguntaron si lo iba a hacer en grupo o en dupla, lo que sea. Dije, ya por la cantidad de gente podría ser. Pero como es la primera, prefiero que sea individual, así como para partir. ¿Ya? No tiene nota, pero puede tener una retroalimentación, sí. ¿Ya? Ya pues, ha sido muy interesante la conversación hoy día, igual que la vez pasada. Voy a activar los foros ahora que ya aprendimos cuál es el foro para que puedan responder. Voy a tirar el foro presentación entonces, voy a replicar mi presentación ahí para que ustedes se presenten y empecemos a ocupar el foro para entrar más en profundidad con los temas que tocamos aquí también, porque esta es una ventanita pequeñita. Entonces de repente quedan temas colgando ahí, los ponemos ahí y los conversamos. ¿Ya? Profe, su conclusión muy cortito, por favor, de la pregunta que hizo para nosotros formarnos la estructura. Yo creo que el caso de un psicólogo que ocupa la técnica del tarot, concuerdo con la opinión de una compañera, no me acuerdo quién fue, una compañera que dijo que entraba en conflicto con específicamente el artículo 3º, compromiso profesional y científico.
Ojo que Angélica. hago hincapié en que entra en conflicto, ¿ah? No estamos diciendo que sea malo, sino que entra en conflicto con ese principio. Básicamente porque efectivamente el tarot, a la fecha, hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene una base científica. Pero ojo que el que no tenga base científica tampoco necesariamente se transforma, que yo creo que en el lenguaje coloquial termina generándose ese efecto, como que transforma en un adjetivo, ¿ah? El método científico es el método científico. Eso, uno podría agarrar el tarot y someterlo a una comprobación sistemática científica, pues uno lo podría hacer, pues, perfectamente, pero no conozco ningún estudio que diga que el tarot efectivamente sirve para lo que sirve. Entonces eso la determina como una técnica que no es científica y por lo tanto no es propia de la profesión. Ahora que hay psicólogos, y ojo que estoy hablando del tarot como un ejemplo, porque también ustedes lo nombraron, hay gente que hace Reiki, flores de Bach, bueno, flores de Bach también nos decía Angélica que hay algunos estudios que aportan algún tipo de evidencia, pero no son técnicas realmente que estén científicamente comprobadas. Pero también nos metemos en una camisa de 11 varas porque también lo dijo alguien, el psicoanálisis, muchas personas dicen que incluso es más bien una religión, incluso, que es una cosa de cuestión de fe, y que tampoco tiene realmente una base científica, pero sin embargo tenemos asociaciones de psicoanálisis a nivel internacional, y convenciones y todo. Entonces, finalmente, la pregunta que tú me haces, Claudio, mi opinión es esa, mi opinión nada más, mi humilde opinión. Siempre a la base aquí hay un elemento de subjetividad siempre detrás de esto, ¿no? Porque el tema ahí después es, bueno, ¿quién sanciona este tipo de cosas? Cuando eventualmente se genera una reclamación, y ahí entramos en una discusión incluso más bien política, ¿no? Que te dice, ¿quién son los que toman la decisión? ¿Quiénes se sientan en la comisión o en el tribunal de ética? Pero ya vamos a entrar en esa materia más adelante, ¿ya? Esa es otra discusión. Pero sí, porque finalmente es una opinión. Y esa es la mía, pues, Claudio. Gracias, profesor. Era Álvaro, profe, era Álvaro. Era Álvaro. Álvaro. Sí. Sí, Ah, que era para saber en el fondo el lineamiento, o sea, lo que, ya claro, los alumnos piensan esto y todo es válido. Ahora, el profe, ¿qué dice? Eso. Ajá. Que Sí, si pues, vos si es válida su opinión también. Ah, sí, claro. Es una opinión más también. Ya, pues. Gracias, chiquillos y chiquillas. Nos Buenas veremos la noches, próxima semana profesor. entonces. ¿Ya? Ok. Gracias. Buenas noches, Buenas curso. noches, Chao, que tenga chao. buen Gracias, día. Chao, profe, que esté Felipe. bien. Chao. Ah, profe, que esté bien. Chao, chicos.